Y los verificentros de la ciudad tuvieron problemas en su primer día de servicio tras el mantenimiento al sistema que se realizó del 2 al 6 de enero. Mariana Sánchez tiene el reporte. Después de una semana de suspensión de actividades en los verificentros de la Ciudad de México, debido al mantenimiento en el software con el que opera el sistema de verificación vehicular, hoy reiniciaron actividades con fallas en el programa, por lo que no pudieron dar servicio. Desde temprana hora, automovilistas llegaron a algunos de los verificentros de la ciudad para realizar su trámite vehicular. Sin embargo, a pesar de estar vacíos, tuvieron que esperar por horas, ya que no había sistema para hacer las pruebas ambientales. Llegué desde las 8, no hubo sistema, yo creo que una hora y media, entonces fue larga la espera. Ahorita me dicen que el software es nuevo, desconozco el proceso, soy nuevo, y entonces me comentan que se está tardando ahorita en imprimir. Esta persona sí nos dijo que pues no están verificando ahorita, pero pues que venga mañana, que se van a respetar las citas, o sea, no hay ningún problema. El problema se debió al ancho de banda de cada verificentro, lo que ocasionó que se presentaran inconvenientes en la transferencia de datos entre los centros de verificación vehicular con el sistema de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina. Así lo indicó Sergio Cirat Hernández, director de Gestión de la Calidad del Aire de la Ciudad de México. Señaló que tras recibir las demandas de los usuarios, se realizaron actualizaciones vía remota en el software de los centros. Hasta las 11 de la mañana de este día se tenían actualizados 25 de los 55 centros y se esperaba que el resto se regularizara en el trayecto del día. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.